Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida, como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos. Ser un triste peregrino de la vida y en el sendero no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo, soñando con cosas que nunca vi. Y seguir andando, sin saber por qué motivo ni hasta cuándo. Tener fantasía y vuelo, y que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas, que nos remonten al cielo. Mas si es triste no gozar lo que podemos soñar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir, prisionero de un amor y no poderlo decir. Buenas tardes, otro día más de Literatura Visión y estamos para continuar nuestro recorrido por las mujeres en este siglo, en este mes de noviembre, las mujeres de los diferentes siglos
que han tenido diferentes dificultades. Hoy tenemos un programa muy especial y un poquito diferente a lo que esperábamos, a lo que más o menos ustedes esperan. Aquí me acompaña María Josefa, a mi derecha, Aula, a mi izquierda, y comenzamos con una poesía que se titula Qué doloroso es amar, de Joaquín Dicenta, y como siempre recita nuestro gran poeta y locutor Joan Mora. Esta poesía la hemos seleccionado para que sea el inicio de este programa, que es especial, precisamente porque en esta poesía hay algunos de los factores que vamos a exponer en este tema, en esta temática del día de hoy. Y uno de los factores principales es precisamente la angustia, el no poder recibir algo que se espera, algo que se busca. En ese aspecto, casi todos los poetas y autores ponen el 100% de su voluntad, de su vida, de su alma, y va resultando que si no pueden alcanzar lo que ansían, lo que buscan, pues caen en una depresión que en ocasiones es fatal. Y de eso se trata el programa de hoy. Precisamente estas mujeres, poetas, escritoras, que llegaron al suicidio precisamente por motivos depresivos. Y vamos a ver quiénes fueron y cómo fue que llegaron al suicidio en esta forma. Pero la relación entre la poesía y el suicidio es íntima y cruel. Los poetas tienen mucho más riesgo que la población general de intentar suicidarse o de morir de esta manera. Las estadísticas del sufrimiento humano son poco fiables, pero casi siempre aciertan. Los poetas no saben de estadísticas, pero las alimentan. En referencia al suicidio, los poetas son muy fiables, ya que suelen registrar estas tendencias a lo largo de su obra. Dejan huellas tangibles de los problemas emocionales, las enfermedades afectivas, las rarezas de temperamento o carácter que les llevan a intimar con el suicidio, y casi siempre anuncian y dejan escritas sus últimas intenciones. Todos los poetas, sobrevivan o no a sus instintos autodestructivos, tratan alguna vez del acto filosófico por excelencia, de Novalis, de quien bebió Camus para proclamar que no hay más que problema verdaderamente serio, el suicidio. Entre problema y acto solo hay un paso. Y en el caso de los poetas, casi siempre es el de la desesperación, el del agotamiento, el del destino inexorable o simplemente el de la enfermedad mental. Ya lo dijo Gloria Fuertes y mencionó, y cito, a veces el poeta no sabe si coger la hoja de acero, sacar punta a su lápiz y hacerse un verso, o sacarse una vena y hacerse un muerto. En este asunto hay muchas dudas y muchas preguntas sin resolver. ¿Por qué se suicidan los poetas? ¿Se suicidan más que otras personas? ¿Más que otros literatos o artistas? ¿Están enfermos y por eso se suicidan? ¿Tienen alguna culpa la poesía? Tal vez nunca encontremos respuesta, pero al menos conviene escuchar a los que nos hablan, en este caso, a los protagonistas. El suicidio es un tema considerado tabú, tanto por sus implicaciones emocionales normalmente muy negativas, como por un cierto temor a un supuesto efecto llamada, en el caso de que el hecho de quitarse la vida llegara a percibirse como algo más habitual de lo que a primera vista parece. Sin embargo, cuando el suicidio afecta a figuras públicas como músicos, escritores, es mucho más difícil
que pase desapercibido y trasciende hasta el gran público, ¿o no? De hecho, la cantidad de personas famosas que terminan sufriendo un gran malestar a pesar de su riqueza es muy elevado. La idea de que el dinero y la fama va acompañada de la felicidad queda en entredicho. Al hacer un breve repaso, parece ser que el poder económico inmediato es capaz de crear nuevos problemas muy serios en la vida de las personas. Los escritores, la escritora francesa Margarita Duras dijo alguna vez que el suicidio está en la soledad de un escritor. Hoy hablaremos de los escritores que tras un largo tiempo de depresión, enfermedades psiquiátricas o de adicciones decidieron escapar y ponerle fin a su sufrimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 800,000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Es la segunda causa principal de defunción en personas de 15 a 29 años. Muchos son los actores, pintores y escritores que han decidido ponerle fin a su vida. Unos de manera más trágica que otros, pero qué tormento les resultó tan insoportable que los llevó al suicidio. Veamos. Una de las más famosas integrantes de los poetas líricos que existieron en la humanidad fue sin duda alguna Safo de Mitilene, una reconocida poetisa que lograba expresar todas sus emociones por medio de sus poemas, acompañados siempre del instrumento principal de la era, la lira. Safo de Mitilene fue una de las más importantes poetisas de origen griego que sobresalió por su poesía lírica arcaica, fundadora además de la escuela de poesía llamada Casa de las Servidoras las Musas. Cuenta la historia que mantuvo una relación y contrajo matrimonio con un hombre llamado Cércilas, un comerciante que vivía en la isla de Andros. Tuvo una hija a quien llamó Cleis. Su vida privada fue un tanto complicada. Muchos la relacionan con Arquílogo de Paros y con Hiponacte de Éfeso. El estilo de su obra se basó en los cantos, que eran también acompañados por la flauta o la lira. Su poesía era escrita en dialecto eolio-lesbio y en ellos manifestaba sus sentimientos. Debemos aclarar que el grupo de dialectos eolio está formado por el tesalio, el beocio y el lesbio. En realidad, son muy pocos los rasgos característicos del eolio comunes a los tres dialectos y casi ninguno de ellos es exclusivo, ya que se encuentran también en otros dialectos que no pertenecen a este grupo. Durante mucho tiempo se consideró que el representante más genuino del eolio era el lesbio, y más concretamente el lesbio literario de Safo y Alceo. En particular, para los gramáticos antiguos, eolio era sinónimo de lesbio. Posteriormente, la opinión mayoritaria ha cambiado y por lo general se considera que es el tesalio oriental el dialecto eolio más puro. También se ha relacionado a Safo de Mitilene como la creadora de la púa, un pequeño instrumento que ayuda a tocar guitarra, aparentemente en un jarrón que data del siglo VI antes de Cristo. Se puede observar a la poeta sosteniendo una lira con un pequeño dispositivo que se asemeja a la púa moderna. Muy pocos trabajos de Safo pudieron sobrevivir. La culpa se ha adjudicado principalmente
a la iglesia medieval que buscaba a toda costa eliminar todo aquello que era considerado como pagano. Sus poemas se organizaban por la métrica y muchos también incluían motivos populares. Incluía la tradición homérica, pero también la lírica popular. En la antigüedad fue reconocida como una de las principales poetisas y sus poemas se recitaban a lo largo de Atenas. Incluso fue reconocida por Platón como la 10ª musa. También fue nombrada como la mejor exponente lírica por Dionisio de Halicarnaso. En Roma fue muy alabada por sus importantes poemas y sirvió como una fuente de inspiración para muchos poetas. Fue reconocida durante la época del romanticismo en los teatros, en donde se popularizó aún más su nombre. Era vista como un tipo de heroína romántica y se le dedicó una estampa literaria por parte de Gertrudis Gómez de Avellaneda en su serie de galería de mujeres ilustres. A Safo de Mitilene o Safo de Lesbos se le atribuye el primer suicidio de un escritor, pues según la leyenda murió arrojándose al mar desde la roca de Leucade a causa de un amor no correspondido. Sin embargo, parece ser que no se trata más que de un mito, ya que en sus últimos poemas, en edad madura, destilan placidez y bienestar con la vida. Siempre permanecerá en la nebulosa de la mitología la verdadera naturaleza de la muerte de Safo. La primera de todas, la que tienen la palabra, dicen que cuando rondaba los 50 se enamoró de Faón y como éste no le correspondiera, acabó por arrojarse al mar Jónico desde un acantilado de la isla de Leccas, a donde había llegado persiguiendo a su amado. Cierto o no, lo que es seguro es que la protección de las musas Calíope y Erato no le sirvió de mucho. Carolina von Gunderrode, Caroline Frederick Louis Maximilian von Gunderrode, que usó el seudónimo de Tian de 1780 a 1806. Fue una poeta alemana del romanticismo. Su primer amor, a los 17 años, fue Friedrich Karl von Savigny, en 1779 a 1861. Entonces, estudiante y que andando el tiempo llegaría a ser un importante historiador del derecho. Él introdujo a Carolina en el círculo de los románticos. Por entonces, la joven dama escribía sus primeros poemas secretamente. Cuando tenía ya 24 años, publicó ya algunos bajo el seudónimo de Tian, poemas y fantasías. Goethe le escribió que consideraba esta plaquete como una obra verdaderamente rara. Clemente Brentano, hermano de su amiga Bettina, Brentano declaró igualmente su admiración y se maravilló de que pudiera haber escondido su talento poético. Pero a pesar de que Brentano llegó a ser célebre, la obra de Carolina de Gunderrode quedó oculta en la sombra de su monótona vida. Tras una excursión a la abadía de Neoburgo, cerca de Heidelberg,
1804, Carolina conoció al filólogo y mitólogo George Friedrich Kreuzer, 1771 a 1853, y a su mujer, que era 13 años mayor que él. George Friedrich Kreuzer y Carolina se enamoraron y prometieron amarse hasta la muerte. Los amantes tuvieron que escribirse en griego para evitar que la esposa de Kreuzer se enterara de sus planes. Gunderode propuso a Kreuzer huir con ella a Alejandría o a Rusia, pero él no aceptó. Tal vez por miedo a perder su cátedra de Heidelberg, Caroline escribió a su confidente, el teólogo Daub, una de las más bellas confesiones de amor de la literatura alemana, donde ella expresaba que sería incapaz de soportar la pérdida de su amor por Creus. Pero el 26 de julio del año 1806, Creus se reconcilió con su esposa e hizo anunciar a Caroline, no personalmente, sino teniendo por intermediario al mismo pastor Daub, la ruptura de su relación. Desesperada, Carolina se fue a Winkel, escribió su último poema dedicado a Kreuzer, Amor en todas partes, así es el título de su poema, y a la ribera del Rin atravesó su propio corazón con un estilete de mango de plata. Al día siguiente descubrieron su cadáver flotando en el agua con un vestido rojo y una toalla llena de piedras. Solo tenía 26 años. No fue enterrada en tierra sagrada, como correspondía entonces a los suicidas. En su túmulo se escribieron los versos escogidos por ella del poema de Herder Stimmer der Volker. Kreuzer, un erudito renombrado en toda Europa, hizo todo cuanto le fue posible para evitar que se publicase su obra póstuma, Maleté, una combinación de verso y prosa donde aparecía bajo el nombre de Eusebio. Solo 100 años después de la muerte de la poetisa, pudo publicarse el nombre pudo publicarse este libro en 1906. Ingrid Jonker fue una afamada escritora sudamericana que escribía en afrikáans, galardonada con la Orden de Icamanga. Debemos aclarar que el afrikáans es un autoglotonismo africano. Es una lengua germánica derivada del neerlandés medio, hablado principalmente en Sudáfrica y Namibia, aunque también se habla en algunas zonas del sur de Botsuana. Esta lengua es la evolución de la que hablaban los colonos neerlandeses que habitaban la colonia de El Cabo. Con el paso del tiempo ha adquirido características propias, ya que ha asimilado vocablos del inglés, malayo, portugués y de las lenguas zulúes de los nativos de la zona. En 1943 murió la madre de Jonker e Ingrid, su hermana mayor, y Ana fueron enviadas al colegio femenino Wynberg en Ciudad del Cabo, donde comenzó a escribir poesía para la revista del colegio. Más tarde se instalaron con su padre, su tercera esposa y sus hijos. Esta familia trataba a las hermanas como extrañas, lo que ocasionaba muchas disputas entre Ingrid y su padre. Ingrid Jonker había comenzado a escribir poemas con 6 años y con 16 había empezado a cartearse con el poeta y escritor sudafricano D.J. Opperman, quien fue una gran influencia para Ingrid. Su primer poemario en africano, titulado Nadie Sommer, después del verano, estaba escrito antes de que cumpliera 13 años, pero le aconsejaron
que esperase antes de publicarlo. Su primera obra publicada, Escape, es de 1956. Su padre, también escritor, fue nombrado ministro de censura, lo que desató las diferencias entre ambos, ya que Ingrid estaba en contra de esas leyes y sus diferencias políticas se hicieron enseguida públicas. La tensión entre los dos era tan grande que en uno de sus discursos su padre llegó a decir que no era su hija. Además, en este tiempo mantenía dos romances con los escritores Jack Cope y Andrew P. Brink. Se quedó embarazada de uno de ellos y se hizo un aborto, un crimen en Sudáfrica por aquel entonces. El dolor ante el rechazo de su padre, el dolor ante el continuo rechazo de su padre y su aborto contribuye a que ingresa en el hospital psiquiátrico de Valkenburg en 1961. Estos enfrentamientos y el rechazo continuo de su padre, la injusta sociedad surafricana y su turbulenta vida amorosa la llevaron al suicidio la noche del 19 de julio de 1965, ahogándose en el mar en la bahía de la Ciudad del Cabo. Su padre, al enterarse, comentó: "Por lo que a mí respecta, la pueden volver a tirar al mar". En su primer discurso ante el Parlamento surafricano, Nelson Mandela leyó su poema El niño muerto de Nyanga y se refirió a ella como una de las mejores poetas del sur de África. Sylvia Plath, nacida en 1932, falleció en 1963. La escritora estadounidense fue una niña prodigio. Una revista neoyorquina la catalogó como la figura del futuro. Su padre muere cuando ella tenía 9 años. Este hecho la marcó profundamente y se obsesionó con la muerte. Obtuvo una beca para Cambridge, donde conoció al poeta Ted Hughes, con quien más tarde se casaría. Dentro de su repertorio literario se encuentran El Coloso, La Campana de Cristal y Ariel, ganadora del premio Pulitzer póstumo en 1982 por su colección de poemas completos. Antes de casarse, había sufrido una depresión y un intento de suicidio. Después de casarse, había dejado su prometedor futuro académico para dedicarse a la poesía, en la cual siempre evocaba la muerte. Su vida en Londres no ayudó. Fue en 1961 que el matrimonio integrado por David y Asia Weddell, mientras buscaban departamento, dieron con los Hughes, quienes andaban subarrendando uno. Ted Hughes inició un romance con Weddell y más tarde abandonaría a Plath y sus hijos por su amante. Sus allegados se percataron de su depresión y su obsesión por la muerte. Era evidente que algo pasaba, ya que sus poemas eran claros. Su médico le recetó sedantes y la animó a que fuera con un psicoterapeuta. Plath dudó en hacer esta cita y le envió una carta que nunca llegó a su destino. La famosa poetisa estadounidense se quitó la vida a los 30 años, un 11 de febrero de 1963. Esa noche, a las 23 horas, llamó a la puerta de su vecino, un pintor que vivía en el departamento de abajo, solo para preguntarle a qué hora despertaba él. A las 6 horas del día siguiente, fue al cuarto de sus hijos, les dejó un plato con pan de mantequilla y 2 tazas de leche por si se despertaban con hambre antes de que llegara la encargada. Después volvió
a la cocina, selló la puerta y ventana lo mejor que pudo, abrió el gas, el horno y metió la cabeza. A las 9 horas que llegó la encargada, ella seguía tibia, pero sin vida. Había una nota que decía: por favor, llamen al doctor, y escribió el número de teléfonos, pero era demasiado tarde. Esta narración fue escrita por A. Álvarez en su libro El Dios Salvaje, un estudio del suicidio. Estaba enferma y se estaba separando, aunque durante mucho tiempo se consideró que sus repetidas depresiones e intentos de suicidio se debieron a la muerte de su padre, cuando ella contaba tan solo con 9 años. Hoy se cree que padecía trastorno bipolar. Prefiero a los médicos, a los abogados, a las parteras, a cualquier cosa, antes que a los escritores. Son la cosa más narcisista que existe. Si nunca esperas nada de nadie, nunca te decepcionarás. Morir es un arte como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien. Sylvia Plath. Años más tarde, y con una vida bajo la sombra de Sylvia Plath, Asia Webbil se quita la vida de la misma manera que lo hiciera su rival, solo que a diferencia de Plath, Webbil se suicida junto con su pequeña hijita, producto de su relación con Ted Hughes. Alejandra Pizarnik es una argentina y nace en 1936 hasta 1972. Muere por su suicidio en una sobredosis de barbitúricos. Poeta argentina, su vida siempre estuvo marcada por una especie de exilio interno. Su poesía es la búsqueda de una identidad, de una afirmación que le concediera sentido al caos existencial en que se debatía. Dentro de sus poemarios se encuentran La tierra más lejana, La última inocencia, Los trabajos y las noches y Nombres y figuras. Fue sin duda una de las mujeres que cambiaron el surrealismo en la poesía. Flora Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires un 29 de abril, hija de migrantes rusos de origen judío. En casa se escuchaban otras lenguas como el yiddish, ruso y el polaco. Las primeras palabras en español las aprendió tartamudeando. Desde muy pequeña escuchó las historias de sus familiares asesinados en Rusia durante el nazismo y el estalinismo. Este desarraigo y cercanía con la muerte y las pérdidas la marcó. Escritora y poeta argentina, una de las más impulsoras del surrealismo y el existencialismo en las letras latinoamericanas. Memoria iluminada, galería donde vaga la sombra de lo que espera. No es verdad que vendrá, no es verdad que no vendrá. El hombre que amaba a los perros, la historia perdida del asesinato de Trotsky. De niña la llamaban Buma, que quiere decir flor en lengua yiddish. Tuvo una niñez llena de complejos que se acentuaron porque tenía una hermana mayor con quien sus padres la comparaban. Siempre se sintió incómoda con su cuerpo, lo que la llevó a consumir anfetaminas y somníferos, sustancias a las que recurrirá a lo largo de su vida para calmar sus desórdenes alimenticios de sueño y depresión. En 1954, al culminar los institutos, se matricula en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras y en Periodismo. En 1955 publica La tierra más ajena bajo el nombre Flora Pizarnik. Después de 1956 sale a la luz La última inocencia,
pero ya Flora ha muerto. Ahora vive Alejandra Pizarnik, nombre con el cual piden que la llame y la reconozcan. Sus obras causan revuelo por lo firme de su voz y la mirada femenina que manifiestan. Muchas Alejandras cobran vida. Empieza a sufrir dolores en el cuerpo y para combatirlos recurre a los calmantes. Lee a Mallarmé, a Rimbaud, Nerval, Lautréamont. En 1958 publica Las aventuras perdidas y el surrealismo se empieza a filtrar en su obra. La poeta está encantada con la noche, con la otredad y con lo oculto. Quiere viajar al origen del lenguaje y fundirse con su obra. En 1960 viaja a París y se hace amiga del autor de Rayuela, Julio Cortázar, y del Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz. Con el primero tiene una relación muy cercana y es incluso una de las primeras lectoras de Rayuela. Dicen algunos biógrafos que es Alejandra Pizarnik en la novela de Cortázar. El viernes 22 de septiembre de 1972, dicen algunos biógrafos La maga. que la maga es Alejandra Pizarnik en la novela de Cortázar. El viernes 22 de septiembre, gracias Rosalía, el viernes 22 de septiembre de 1972 pidió un permiso en el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires y se fue a casa. El lunes 25 despertó e intentó evadirse. Buscó escribir, pero cerca encontró barbitúricos, contó 50 pastillas y con pausa los tomó en su habitación. Volvió a su cama, se acostó. La mañana se apagó en sus grandes ojos translúcidos. Durmió esta vez para matar a Alejandra Pizarnik. Cuando encontraron su cuerpo, leyeron en su pizarra su frase suicida: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Alfonsina Storni, Argentina. Nació en 1892 y falleció en 1938. Muere por suicidio, ahogamiento. Vueltas y vueltas doy por esas calles. Por donde quiera me siguen las paredes silenciosas y detrás de ellas en vano saber quiero si los hombres mueren o sueñan. Figura fundamental de los movimientos literarios femeninos en Latinoamérica, Alfonsina Storni nació en Suiza en 1892 en el pueblo de Sala Capriasca. 4 años después, sus padres decidieron emigrar a Argentina, donde tenían la cervecería Cervezas Los Alpes de Storni y compañía. Alfonsina, ya destacada en su niñez por su agudeza y los dotes artísticos. Ya en su adolescencia mostró signos de inestabilidad emocional y eran frecuentes las temporadas de depresión que compensaba creando un mundo imaginario en sus versos. A muy temprana edad comienza a publicar en la revista Monos y Monada. Poco antes de cumplir 20 años quedó embarazada. Al ser madre soltera y mujer, fue estigmatizada por los preceptos de una sociedad conservadora. La poetisa lucha por su sustento y el de su hijo, trabajando en una farmacia en Buenos Aires. En 1916 publica La inquietud del Rosal, su primer libro. Conoce a grandes intelectuales del momento y hace amistad con el autor de Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga, escritor que también terminaría suicidándose. Lleva una vida intensa, dicta conferencias y escribe. Publica artículos donde aboga
por los derechos femeninos y el magisterio. Con el tiempo se hace una figura pública de relevancia y crece su obra, pero es señalada de inmoral. Esta y otras presiones hacen que sus nervios terminen de desplomarse. Son recurrentes los estados de paranoia y los síntomas de una enfermedad mental aparecen. En 1935 le detectan un cáncer en el pecho. Su estado físico empeora y pierde su relación con la realidad, pero sigue escribiendo de manera febril. En la madrugada del 25 de octubre de 1938 salió del hotel donde se alojaba, cerca del Mar del Plata, agobiada por el dolor. Una lluvia torrencial acompañó a la autora de La caricia perdida hasta la escollera de la playa La Perla en Mar del Plata. Con pasos lentos caminó hasta el final de la construcción. Poco a poco escaló las barandas y ya en lo alto ve el horizonte y en medio de la lluvia se despide hasta las entrañas del mar. Su cuerpo fue encontrado por unos trabajadores. Voy a dormir, tituló su último texto, publicado en el Diario de la Nación. Ese día de 1938 salió de las aguas hacia la eternidad. Flores blancas llovieron en su entierro multitudinario. Aquí la gran pregunta, después de haber conocido de esta poetisa y de haber analizado su entorno, diferencias de tiempo y de clases, pero poetas y mujeres al fin. ¿Por qué se suicidan los poetas? ¿Qué hace a los artistas propensos a la muerte trágica? Como hemos visto en la historia de estos famosos poetas suicidas, las razones que los llevaron a quitarse la vida son todas distintas. Algunos no soportaron el peso de su existencia, el perder sus obras o a sus seres queridos. Los desórdenes mentales y otras batallas aportaron para, al final, una vida apasionada y sensible decidiera terminar. Pero ¿no ha habido también grandes creadores que han vivido hasta el final? Leonardo da Vinci no era un gran artista. Shakespeare no fue un gran poeta. Y en Latinoamérica, Nicanor Parra, César Vallejo, Gabriel García Márquez o Álvaro Mutis no fueron grandes poetas y escritores. El enigma está allí envolviéndolo todo, vedando algo que no alcanzamos a comprender, pero quizás, acercándonos a las obras de estos célebres poetas, logremos intuir algo de sus vidas y las razones que los llevaron a la muerte. Hasta aquí, Literatura Visión abre una ventana al mundo enigmático de las poetisas que prefirieron cortar el flujo de vida y dejarnos a medias en la interesante historia de sus vidas. Honramos sus nombres y leeremos sus obras desde otras perspectivas. Descubriremos en cada línea de sus poemas la angustia de vivir en este mundo y de llevarlo en las palabras de sus poemas. Bravo. Muchas gracias. Esperamos que este trabajo del día de hoy haya sido de su agrado y, como siempre, les dejamos con la incógnita para que ustedes sigan investigando. Entonces ahora tenemos a nuestro estimado, querido amigo, poeta, asesor cultural de nuestra Literatura Visión, el doctor Luis Alberto Ambrogio, que nos trae hoy en sus análisis de los poetas del siglo de oro español, nos trae hoy nada más y nada menos que a Sor Teresa de Ávila. Maravilloso.
y hace un análisis muy lindo de su poema Vivo sin vivir en mí. Aquí lo tiene y adelante, doctor, con su trabajo. Bienvenido. Hola, Buenas tardes, doctor. buenas tardes, Rosalía. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, pues estamos ya en el segmento suyo y esperamos con mucha ansiedad saber qué nos trae en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a pasar a otra, por supuesto, grandísima poeta del siglo de oro, que es Santa Teresa de Jesús. Y por supuesto aquí nos vamos a inundar un poco en el tema propio de la poesía mística, que es siempre esa búsqueda, esa unión, esa vivencia con Dios. Santa Teresa de Jesús, como todos saben, nació en Ávila en el año 1515 y luego murió en Salamanca en 1582. Pertenecía junto con, por ejemplo, Fray Luis de León, al grupo de poetas que surgió en el segundo Renacimiento. Lo curioso es que Santa Teresa de Jesús era sumamente revolucionaria, rebelde, sumamente inteligente. Y yo recuerdo como anécdota personal que precisamente en el colegio, en el convento de las teresianas de Córdoba, de mi ciudad, había un muro hecho en Perú, y ahí, por ejemplo, ponía, el muro reflejaba una de las escenas de la vida de Teresa de Jesús y ese aspecto rebelde, cuando, como dice ella en su autobiografía, se fue a tirar una cana al aire con su hermano, que fue el que conquistó o el que exploró las provincias del Chaco, en el norte de Argentina. Y entonces este convento lo creó él para poner ahí a su esposa y a su hija. Y en este convento, que ahora es una especie de museo religioso, pues está este muro, esta tela, este tejido que refleja este aspecto de la rebeldía de Santa Teresa de Jesús. Ella entró joven, a los 19 años, en un convento de carmelitas. Obviamente muchísimas obras ha escrito de carácter religioso, místico, y también, por supuesto, muchos poemas que son los poemas más relevantes en la categoría de poemas místicos en lengua castellana, en lengua española. Voy a leer hoy este poema y lo voy a analizar antes de leerlo. Se llama Vivo sin vivir en mí. Es un poema con versos octosílabos que presenta la forma de estribillo y el tipo, la mudanza propia de un villancico, como lo van a ver. Y el tema central de esta obra, de este poema, es el de la poesía mística que antes aludí, que es la unión perfecta con Dios. O sea, como un ideal, como una búsqueda, como una realidad, etcétera. O sea, dentro de todas esas diversificaciones, porque no es todo exactamente la unión con Dios. Y precisamente en este poema, Santa Teresa lo expresa a partir de una compleja paradoja, cuyos versos son las palabras más famosas de la literatura española: vivo sin vivir en mí. Aunque, por supuesto, todo el que pronuncia estas palabras sabe cómo contextualizarlas, etc.
El poema posiblemente podría ser dividido en 5 partes, haciéndolas coincidir con las 5 estrofas. La primera estrofa es la introducción y el estribillo. Aquí nuestra poetisa anhela la vida que viene detrás de la muerte, con tanto deseo que rechaza y desprecia la vida terrenal que ella posee en el momento de escribir sus célebres versos. Muero porque no muero, dice el verso 3. Y en la segunda parte nos cuenta que desde el momento en que sintió la llamada de Dios a ser su sierva, verso 7, supo dejarlo todo y vivir en él. Por otro lado, ya la tercera estrofa, la poeta ha superado la etapa o vía iluminativa y ahora no es su corazón esclavo, sino su alma, y no es esclava de la vida, sino de su deseo de llegar a Dios. Y así pues va avanzando en todo este poema de esta forma, y hasta que luego se vaya con Dios y el ruego a la muerte en el que declara su amor y su deseo, que es el verso 30. Los recursos literarios de mayor presencia en este poema, los destacan los críticos, son la paradoja y la antítesis, que es interesante porque obviamente yo viéndolo desde el punto de vista de una dialéctica había pensado en esas posibilidades de una tesis, antítesis y síntesis, pero a veces es complejo para simplemente encauzarlo en ese tipo de modelo. Ella, o sea, además de su rebeldía, etcétera, durante su vida pasó por trances de salud muy delicados, llegando en ocasiones al borde de la muerte, a causa de difusos paroxismos, y luego también en años posteriores gozaba de arrobamientos, de éxtasis y visiones intelectuales emocionales con la divinidad. En este poema se traslucen estas experiencias y emociones. Y, por supuesto, este poema y esta poeta está totalmente encuadrada en la tendencia religiosa mística, muy en boga en la poesía de la literatura española del siglo de hoy. El yo poeto transunto de Santa Teresa anhela la muerte porque es una liberación y la vía segura para su fusión espiritual con Dios. Este es un eje temático, eje discursivo importante en este poema. Algunos críticos dicen que el tema del poema se puede enunciar como la expresión vehemente del deseo urgente de morir, porque es el único modo de ascender a la vida verdadera y dichosa celestial al fusionar amorosamente un alma con Dios. La estructura del poema, con respecto a su métrica y rima, se trata de una especie de villancico con versos octosílabos, con rima consonante, distribuidos en estrofas que se cierran con un verso final. El estribillo, que muero porque no muero. El, por supuesto, recurso literario del poema es la paradoja, la expresión de una idea contradictoria y antitética en sí misma, es decir, alegórica. Yo creo que lo van a ver en las diferentes estrofas. En la primera estrofa se repite 2 veces en una estructura consecutiva: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. La segunda estrofa es una explicación clara y directa de la angustiosa situación existencial, casi diríamos agónica, de su anhelo de desear morir cuanto antes para vivir la otra realidad más dichosa y eterna. Y luego la tercera estrofa toma la imagen clásica de la poesía occidental del amor, concebido como una prisión en la que se entra gustoso y voluntariamente, pero de la que no se sale de ningún modo, porque la llave la posee
el ser amado. Por supuesto, ya, por ejemplo, en ese siglo, Diego de San Pedro había escrito una novela simbólico-alegórica llamada precisamente Cárcel del Amor. Bueno, la estrofa cuarta ya pierde ese carácter deliberativo y expositivo de las anteriores y tiene dos exclamaciones iniciales que imprimen un tono dramático y emotivo que aportan gran intensidad significativas. Y la estrofa 15 posee también un tono exclamativo, aunque no tan marcado como la estrofa anterior. Y la sexta posee un carácter deliberativo en la primera parte. Morir garantiza la vida dichosa. Al morir se vive, así que muramos cuanto antes. Y la estrofa séptima completa la anterior. La estrofa octava comienza con un perífrasis espacial. Aquella vida de arriba, para referirse a la celestial, la verdadera, se transforma en metáfora en el sentido de que es la eterna y auténtica. Y la última estrofa, la octava, tiene un carácter recopilatorio y sintético, cerrando la significación total del poema. Es interesante que el poema se escribe con verbos en presente de indicativo, excepto los 6 subjuntivos de deseo y orden dirigidos, el primero a Dios y el resto a la vida, a la muerte, y poseen un tono deliberativo muy marcado. Bueno, creo que es suficiente este tipo de análisis en el que reunido pues lo que dicen la crítica, y entonces ahora creo que es interesante escuchar este poema que en su conjunto nos transmite un mensaje espiritual de elevado vuelo desde una perspectiva muy subjetiva. Los verbos en primera persona sí lo confirman, y con un lenguaje poético profano bastante sencillo. Y todo ello ahormado bajo una estrofa tradicional, el villancico, que dota al conjunto de un impacto comunicativo, sencillez de expresión y viveza emocional espiritual. Bueno, entonces escuchamos Vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí, cuando el corazón le di y puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga! Donde no se goce el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerto do el vivir se alcanza, no te tardes, porque te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para mejor a él gozarle?
quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Bueno, este es el poema Vivo sin vivir en mí, que es increíble, realmente destacadísimo, y que siempre se ha estudiado a lo largo de los años como uno de los más representativos precisamente de la literatura, de la poesía mística y religiosa. Esta unión perfecta con Dios, y por el otro lado, digamos, la antítesis, que es estar apartado, y como que la muerte es la síntesis y la vida de todas. Esta compleja paradoja que constituye este poema, que está hecho con las palabras posiblemente más famosas de la literatura española: vivo sin vivir en mí. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, maravilloso, sí. Una gran mujer perseguida, y finalmente sí dejó un legado muy grande para la literatura. Maravilloso su poema. Muchísimas gracias, doctor, por este trabajo, este análisis tan interesante sobre este poema. Bueno, ha sido un placer y un privilegio compartirlo, y espero que todos los recreen en sus vidas y en sus pensamientos, porque realmente es conmovedor. Muchísimas gracias. Efectivamente. Gracias a usted, doctor. Santa Teresa de Ávila. Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero: que muero porque no muero. Esta divina prisión de amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan larga, do no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el amor me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para mejor a él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Bueno, y ahora seguimos con
María Luisa Aragón, ¿les gustó el poema? ¿Les gustó? Sí, precioso. Teresa, lindo. ese es un poema. Nosotros somos seguidoras de Teresa de Jesús. Sí, ese es el seguidor. Sí, de su escrito, de su Ay, obra. Dios mío. De su María obra. Luisa Aragón, con 5 minutos, con el relato sobre la Catedral de Granada. Aquí está María Luisa paseando por toda Granada y ha visto todo lo que tenía que ver allá y nos ha traído fotos y muchas noticias y muchas historias de lo que es Granada. Adelante, María Luisa, con su catedral. Bienvenida. Les saluda María Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es la Catedral de Granada. Es la más bella del Renacimiento. Está dedicada a Santa María de la Encarnación. Esta gran iglesia del siglo XVI proviene en gran parte del Renacimiento. Tiene 115 metros de longitud y 67 metros de anchura. En la catedral se ubica también la capilla real, que se puede visitar por separado. Situada en pleno centro de la ciudad, en una de las zonas más bonitas de Granada. Es uno de los monumentos más imponentes y obra cumbre del Renacimiento español. La reina Isabel la Católica ordenó la construcción de la Catedral de Granada hacia el año 1505, poco después de la toma de la ciudad, después de que Granada fuera reconquistada por los cristianos en 1492. La primera piedra de la catedral fue colocada en el año 1523, el día de la Encarnación. Enrique Ejas fue el encargado de dirigir la construcción, siguiendo un estilo gótico y tomando como modelo a la Catedral de Toledo. Su construcción duró casi 200 años. El emperador Carlos V, siempre respetuoso con la memoria de sus abuelos, quería que las obras se realizaran tal y como había sido el deseo de los reyes católicos. El interior de la catedral destaca por su belleza y por las diferentes tendencias artísticas. La nave de la catedral es una combinación de estilo renacentista y gótico, en la que se destacan los dos grandes órganos dorados del siglo XVIII. Destaca también su sillería plateresca del coro y la sala capitular. Al pie de la nave central nos sobrecoge por la luz del templo de la capilla mayor, coronada por las 24 vidrieras y por su gran bóveda con intenso azul desbordante de estrellas trazadas en oro. En todo el templo la luz natural blanca desciende desde lo alto de los ventanales. Los cristales de las ventanas superiores añaden luz y colorido a todo el conjunto. Medrano y Mena esculpieron las estatuas de los reyes católicos y Alonso Cano los bustos de Adán y Eva. La catedral cuenta con excelentes retablos y pinturas, además de otras piezas. En el año 1962 se declaró Monumento Histórico Artístico las colecciones de la catedral y el edificio. Una de las portadas interiores dignas de mención es la portada gótica de la Capilla Real, situada al sur del crucero mayor o principal. Es la que comunica entre la catedral y el interior de la Real Capilla, templo funerario. Se fija la fecha de su ejecución a principios del siglo XVI, hacia el año 1517. Esta portada es de estilo gótico final. Al abrir su gran puerta y cruzarla, se entra en el recinto donde reposan los restos de Fernando V de Aragón, en armadura militar, con las manos apoyadas sobre la espada, y de su esposa Isabel I de Castilla, con un sencillo traje cortesano que transmite su humildad y honestidad. Y descansan también los restos de Felipe el Hermoso y su esposa Juana, y encontramos un quinto y pequeño ataúd, el infante Miguel, príncipe de Asturias, nieto de los reyes católicos y fallecido a los 2 añitos de edad en Granada. Cabe destacar por último la maravillosa reja mayor que protege todo este espacio de la Capilla Real, obra del maestre Bartolomé de Jaén. Es considerada la más bella del siglo XVI español y consta de 3 pisos presididos por un gran escudo de los reyes católicos, con sus emblemas, el yugo, la I de Isabel y las flechas de Fernando. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a
a escuchar un poema de Pablo Neruda, un poema que lo debemos leer no una vez, sino lo debemos leer cada 1, 2 o 3 días, porque es la oda a las gracias. Es algo que debemos todos los días, constantemente dar gracias por todo lo que tenemos, todo lo que alcanzamos diariamente. Este poema de Pablo Neruda, Oda a las Gracias, y lo recita nuestro querido locutor Joan Mora. Adelante, corre poema. Bienvenido. Gracias a la palabra que agradece. Gracias por cuanto esta palabra derrite nieve o hierro. El mundo parecía amenazante hasta que suave como una pluma clara, o dulce como un pétalo de azúcar, de labio en labio pasa. Gracias grandes a plena boca o susurrantes apenas murmuradas. Y el ser volvió a ser hombre y no ventana. Alguna claridad entró en el bosque, fue posible cantar bajo las hojas. Gracias. Eres la píldora contra los óxidos cortantes del desprecio, la luz contra el altar de la dureza. Tal vez también tapiz entre los más distantes hombres fuiste. Los pasajeros se diseminaron en la naturaleza y entonces, en la selva de los desconocidos, merci. Mientras el tren frenético cambia de patria, borra las fronteras, es pasivo. Junto a los puntiagudos volcanes, frío y fuego. Thanks. Sí, gracias. Y entonces se transforma la tierra en una mesa. Una palabra al alimio. Brillan platos y copas, suenan los tenedores y parecen manteles las llanuras. Gracias. Que viajes y que vuelvas, que subas y que bajes. Está entendido, no lo llenas todo, palabra gracias. Pero donde aparece tu pétalo pequeño, se esconden los puñales del orgullo y aparece un centavo de sonrisa. Pues esa es precisamente la mejor palabra. Gracias. Gracias, 10.000 gracias a todos y cada uno de los 10.000 suscriptores que me estáis acompañando en esta maravillosa aventura por YouTube, que realmente me está dando muchas satisfacciones. Os agradezco de corazón vuestra ayuda, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestro seguimiento. Y también, como no, agradecer a todos y cada uno de los suscriptores que se van a unir a este club maravilloso a partir de ahora. Un beso muy fuerte y nos encontramos en cada vídeo. Gracias. Bien, y ahora tenemos los reconocimientos, ¿no?, de la semana. ¿Tú los tienes, Aurea? Ajá. Bueno, pues adelante. Literatura Visión se complace en presentar el reconocimiento de la semana, un espacio para felicitar y reconocer la labor más sobresaliente de un capítulo, directivo ejecutivo, delegados o miembros. El reconocimiento de esta semana es para Raúl Jesús Huertas Díaz por su excelente presentación en los estelares de Literatura Visión el pasado día 15. Y ahora Felicidades. Felicidades, sí, a todos.
Y ahora tenemos Bueno, avances. los avances de la semana, que Literatura Visión se complace en ofrecer el próximo lunes noviembre 29 a Dr. Luis Alberto Ambrogio, que nos trae en su ciclo de análisis de los poemas autores del siglo de oro, Lope de Vega. Uy, La embajadora cultural del Reino de España, la licenciada doña María Luisa Aragón, con otro de sus maravillosos relatos culturales e históricos. Y en los estelares, desde España, una gran sorpresa para todos. Los esperamos. seguro. Muchas gracias. Seguro que sí. Aquí estaremos para compartir todos esos programas. Ahora yo quisiera, antes de pasar a los anuncios de Alba Learning, tenemos un reconocimiento, porque nuestro programa no solamente reconoce aquellas obras que se van produciendo aquí en Literatura Visión o en la academia, sino también vemos desde afuera lo que ocurre con nuestros miembros de honor, con nuestros personajes que contribuyen con Literatura Visión, como es el caso del doctor Luis Alberto Ambrogio, que en días pasados, precisamente el día 20 de noviembre, él recibe el premio ILSH, que significa Premio del Instituto Literario y Cultural Hispánico, con sus siglas ILSH, ILCH. Este premio ILSH del 2021 se lo conceden al doctor Luis Alberto Ambrogio, y bueno, en este caso le damos desde nosotros, desde acá, desde Literatura Visión, sus compañeros de trabajo, le deseamos muchísimas felicidades por haber alcanzado este premio en este año. Y Felicidades. Un aplauso cerrado. Seguro que sí, ¿verdad? Él sabe que nosotros los admiramos. Seguro. Pero hay que decírselo de vez en cuando, Sí, lo quiero para oír. constatarlo. Claro. Bueno, seguro que sí, doctor. Aparte de eso, es uno de nuestros veteranos. No. Empezó con nosotros. Ah, bueno, de los por el pioneros. tiempo, pioneros. Pionero. Aquí no hay ningún veterano porque todos somos jóvenes y bellos. No, yo sí soy veterana. Siempre, como siempre. Sí. Como siempre. Bueno, entonces vamos a los anuncios de Alba Learning, por favor. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Y ahora entonces ya vamos a terminar el programa. Pero antes de terminarlo, tengo una nota que quiero aclarar. En días pasados se dieron en los avances. El programa que iba a hacer hoy los estelares estarían a cargo de Marisa Yergo. Desafortunadamente, a principios de la semana, ella tuvo un problema de salud, estaba indispuesta, tuvo que ser hospitalizada y por lo tanto no se encuentra en condiciones de
traernos el trabajo que había estado preparando para el día de hoy en los estelares. No obstante, deseamos, y ella está mejor, se siente mejor, está en su casa, pero está dándose su tiempo. Nosotros queremos que cada persona que viene a Literatura Visión se sienta cómoda, confortable, feliz de hacer su trabajo, que no venga aquí con ningún espíritu de responsabilidad, que tiene que hacerlo por encima de todo. No, aquí las cosas son suaves, ella puede esperar y nosotros estaremos muy contentos de que ella se recupere completamente y entonces venga con nosotros a cumplir con lo que nos había prometido, que se trata del análisis de los cuentos, cuento infantil y cuento de adulto. Así es que desde aquí, Marisa, te deseamos mucha suerte, mucho éxito y que te sientas mejor. Te esperamos. Estamos haciendo votos por eso. Seguro que sí. Bueno, Entonces, pero fíjese que las cosas son como ocurren. Entonces, este muchacho que se había ido de vacaciones y nos dijo que iba a estar un mes fuera, pero después se le complicaron las cosas y empezó a hacer un trabajo magnífico, una nueva serie, un nuevo ciclo, y en este momento vamos a traerlo en los estelares, a pesar de que este no es su espacio está aquí en Literatura Visión, cada lunes, cada vez que él se sienta cómodo y pueda traer su programa, que siempre ha sido sumamente interesante, increíble, ha sido incluso oportunidad para muchas personas que investigan la vida de Federico García Lorca, han utilizado sus trabajos acá de Literatura Visión para poder seguir adelante en sus investigaciones. Se trata de nuestro queridísimo don Eduardo Ruiz, que hoy nos presenta un capítulo de Federico y Juan Ramón Jiménez en los estelares de Literatura Visión, y con esto terminamos en el día de hoy nuestro programa, esperando que todo lo que hemos hecho sea del agrado de ustedes, y por supuesto la semana que viene estaremos nuevamente con todos ustedes. Así es que hasta el próximo lunes. Alba Lerner ya pasó. Entonces ella estaba pensando en Eduardo, se le fue Alba Lerner. Bueno. Sí, porque déjeme decirle algo. ¿Sí? Me gusta mucho el que haya personas que te permitan leer de gratis, pero el señor Eduardo me fascina. ¿Es casado? Su programa. No me interesa si es casado o soltero. No no. estoy de cacería. Bueno, porque nosotros tuvimos el honor de conocer a su señora esposa aquí en Union City cuando él vino. Fantástico. Es un matrimonio ideal, personas muy lindas. Y bueno, desde aquí también le enviamos un saludo a la esposa del señor Eduardo Ruiz. Podemos decir que nosotras estamos enamoradas del intelecto del señor Eduardo, que es grandioso. Sí, y hace su trabajo con perfección. Bueno, Eduardo, no hay más nada. Queremos. No podemos decir más nada. Ya todo está dicho. Y cariños para su señora. Seguro ella es la que está, ella es el ángel que está detrás del coloso. Wow. Bueno, vamos a cerrar el programa con estas notas de humor y esperamos que sea todo del agrado de ustedes, Eduardo. Muchas gracias por haberte acordado nuevamente de nosotros y por traer un nuevo capítulo de Toda tu Maestría. Hasta próximo. Vamos por más. El próximo lunes los esperamos. Literatura Visión. De nuevo con vosotros para hablar de los amigos, de las amistades que
curtieron intelectual y personalmente a Federico García Lorca. En el capítulo pasado hablábamos de Salvador Dalí y hoy vamos a hablar de Juan Ramón Jiménez, sin dejar de hacer un inciso que considero que es bastante importante para hablar de la residencia de estudiantes. Residencia de estudiantes que ya en más de un episodio he nombrado, pero en que nunca me he detenido en especificar de qué se trataba esta residencia. Actualmente en España esa figura de colegios mayores en los cuales se alojan los alumnos que están cursando en la universidad o están haciendo un doctorado o un máster, son no solo residencias donde los estudiantes residen y comen y duermen, sino que conlleva una serie de actividades culturales, de actividades de cohesión del propio grupo que le da una entidad. Dentro de esta tipología de residencias estudiantiles, la residencia de estudiantes se caracteriza por ser una de las primeras. Desde el año 1910 que se constituye hasta 1939, que con la llegada de los rebeldes a Madrid durante la guerra civil deja de cumplir su función, se diseñó para que aquellos hijos de familias pudientes pero de corte liberal pudieran estar allí mientras que teóricamente estudiaban. Y digo teóricamente estudiaban porque veremos que hay casos, el de Federico, uno de los más palmarios, y también el del Pepín Bello, que veremos más adelante, que estaban allí en la residencia, eran grandes partícipes de lo que era el elenco cultural de esta residencia. Sin embargo, estudiaban bien poco. Fue fundada por Alberto Jiménez Frau, designado como director dentro de una institución que fue fundada por Santiago Ramón y Cajal. Esto fue un patronato en el cual estaban vinculadas personalidades intelectuales como Ramón Menéndez Pidal y José Ortega y Gasset, entre otras intelectualidades que eran muy próximas a la institución de la libre enseñanza. Esta residencia se estableció primero en el centro de Madrid, en el número 14 de la calle Fortuny, hasta que en el año 1915 se trasladó a, como le llamaría Juan Ramón Jiménez, la colina de los Chopos, en lo que se llaman los Altos del Hipódromo, a las afueras de Madrid. Hoy, si visitan esta institución, verán que está en el centro, pero en aquel momento era una explanada. Lo edificaron a las afueras de Madrid, donde apenas llegaba un tranvía, porque la ciudad en ese momento, antes de su crecimiento, llegaba hasta ahí. Por los salones de esta insigne institución pasaron celebridades mundiales como son Einstein, Marie Curie, Igor Stravinsky, Paul Claude, George Wells, Le Corbusier, y como residentes pues ya hemos hablado de muchas veces del propio Federico García Lorca, Unamuno, Manuel de Falla, Federico Doní, Valle Inclán, Eugenio Dors, Alfonso Reyes Ochoa y Julián Besteiro. Bueno, pues empezamos con la figura del capítulo de hoy, dedicado a Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel de Literatura del año 56. Era hijo de unos comerciantes de vino, de Víctor Jiménez y Purificación Mantecón, que vivían en la provincia de Huelva. Allí estudiaría al principio el bachiller y se marcharía a Sevilla dispuesto con la intención de ser pintor. Bueno, como muchas de las personas que voy a hablar de ellas, Federico, de los primeros que hablé de él, su familia lo obligó a estudiar Derecho, cosa que él no quería. Pero finalmente se volcó con la literatura. En 1913 en Madrid conocería a la que sería 3 años más tarde
su esposa, Zenobia Camprubí. En el año 1900 se había trasladado a Madrid. Estaba colaborando con Jiménez Frau en la residencia de estudiantes con su director para la edición de la revista de la residencia y de algunas actividades culturales que se estaban organizando por allá. Años más tarde, un chico de Granada con muchos lunares, Federico García Lorca, le llegaría con una carta de recomendación de su amigo Fernando de los Ríos. La carta decía así: muy querido poeta, ahí va ese muchacho de anhelos románticos, recíbalo usted con amor, que lo merece. Es uno de los jóvenes en que hemos puesto más vivas esperanzas. Por su lado, a Federico le pareció algo que realmente con el paso del tiempo se vería, que Juan Ramón Jiménez era un poco neurasténico, ¿no? Y que era, eso sí, muy entretenido, ¿no? Lo recibió en su casa con una bata negra, con grandes cordones, y empezó a hablarle muy mal, como Federico diría, peste de los poetillas de Madrid. Juan Ramón Jiménez, describiría ese primer encuentro de esta forma: se sentó pálido, chato, lleno de lunares, en mi sofá, y hablamos de todo y de todos. Él miraba estático, con algo mucho de luna realista, un niño sin pies, muchacho de luna, mate y un poco frío. Por su parte, Federico García Lorca le escribió a su familia: queridos padres, sigo en este simpático Madrid muy contento y muy alegre. Todos mis asuntos van a las mil maravillas. No hay nada como traer una cosa bien hecha. Ese tópico de lo difícil del triunfo no reza conmigo. Estoy obteniendo verdaderos éxitos. Este es el único sitio para trabajar y sobre todo para adquirir grandes amistades. Ayer estuve con Juan Ramón Jiménez, que le encantaron mis cosas, hasta tal punto que me rogó que se las dejase leer a su mujer. Es un hombre muy neurasténico y muy entretenido. Me recibió con una bata negra con cordones de plata en una butaca estupenda. Me ha invitado con mucha insistencia para que vaya a su casa y leamos y toquemos el piano. Hemos simpatizado. Juan Ramón Jiménez le escribiría el 21 de junio de 1919: señor don Fernando de los Ríos, Granada, mi querido amigo, su poeta vino y me hizo una excelentísima impresión. Creo que tiene un gran temperamento y la virtud esencial a mi juicio en arte, que es el entusiasmo. Me leyó varias poesías muy bellas, un poco largas todavía, pero la concisión vendrá sola. Me sería muy grato no perderle de vista. Como ven, este primer encuentro tuvo una reacción positiva, tanto por un lado como por otro. Para Federico, siempre Juan Ramón Jiménez sería un ejemplo a seguir. Al contrario que Dalí y Buñuel, que luego tendrían una gran discusión con Juan Ramón Jiménez y lo tildaron de putrefacto, para Federico siempre fue un referente y siempre mantuvo desde un principio la amistad con él. De ahí vendría la insistencia de que fuera a Granada a visitarle. Para que hagas una idea de cómo veía ya en otro plano Juan Ramón Jiménez a ese poeta, a Federico García Lorca, le escribió un año más tarde a su amigo Enrique Díaz Canedo la siguiente carta: mi querido Enrique, le mando a usted para España esas poesías de Federico García Lorca, un joven poeta granadino a quien no sé si usted conoce ya, tan tímido que a pesar de cuanto le he dicho animándolo, no se ha atrevido a mandarla a él directamente. También envío hoy otras cosas suyas arriba para la pluma. Me parece que tiene ese cerrado granadí un gran temperamento lírico. Qué gusto ver llegar buenos nuevos: Espinar, Salazar, Guillén, García Lorca, otros. Qué alegría. Bien, al año de casarse con Zenobia había escrito el diario de un poeta recién casado, y aunque habían recibido varias invitaciones de Federico para ir a Granada, este viaje no se produjo hasta el verano de 1924. Cuando llegó, toda la familia se volcó en la visita. Tanto el padre como la madre, como las dos hermanas de Federico, Concha e Isabel, no se separaron nunca de la pareja, a la que siempre acompañaron. Afortunadamente tenemos un gran archivo de fotos que se hicieron durante la estancia, donde podemos ver al matrimonio junto con la familia en algunos lugares de Granada, y en concreto en los paseos
del Generalife, ¿no? Tiempo más tarde de la visita, que se alojaron en el Hotel París de la Gran Vía, le escribiría a Isabel García Lorca, que por aquel entonces tenía 11 años, y le dijo: Granada me ha cogido el corazón, estoy como herido, como convaleciente. Allí no me daba tanta cuenta. Es decir, no solo la familia lo acogió, sino que la ciudad le causó, la bella ciudad de Granada, le causó una honda impresión a don Juan Ramón Jiménez y a su mujer. Poco tiempo después de su visita escribió el poema Generalife y un largo romance que él le dedicaría a Isabel García Lorca, que se llama Olvidos de Granada, que era una obra inspirada en este viaje. Después de la muerte de Federico, el espíritu republicano de Juan Ramón Jiménez hizo que se tuvieran que exiliar. Dejaron el piso madrileño, que afortunadamente se han conservado muchas cosas y se ha podido hacer un museo con parte de sus muebles que se han trasladado al actual museo que hay en Moguer, y en el año 1937 se trasladaron a Cuba. De allí pasarían a los Estados Unidos por diferentes estados en los que estuvieron impartiendo clases y finalmente fueron a Puerto Rico. En los diarios de Zenobia se describe el pesar que le causaba a Juan Ramón Jiménez este trasiego entre países y el haber tenido que abandonar España, y cómo no, la desafortunada desaparición, de cómo vilmente asesinaron a su ya amigo Federico García Lorca. La tristeza de Juan Ramón, que siempre fue un hombre muy apesadumbrado, vino cuando en el año 56 muere Zenobia, pocos días después de que le otorgaran el premio Nobel. Él nunca disfrutó ese premio, ni siquiera fue a recogerlo. Se hundió en una gran tristeza y 2 años después, en el año 1958, nos dejaría el poeta. Sus restos serían trasladados a Huelva, a Moguer, el pueblo donde actualmente reposan junto al museo que lleva su nombre. Aquí acaba el corto episodio de hoy. Para la semana que viene abordaremos la historia, la vida de uno de los grandes amigos, porque no podemos decir de los grandes escritores ni de los grandes compositores, amigo Pepín Bello, del que nunca se supo nada escrito, pero del que siempre sus manifestaciones de amistad a todos los miembros de la residencia de estudiantes lo han encumbrado como uno de los personajes vitales más importantes de esta residencia, y fue sin duda alguna el motor, la cohesión de muchos de sus miembros, como es el caso de Federico con Dalí y con Luis Buñuel. Hasta la próxima semana.